Yo creo que me vendría muy bien ahora hacerle la pregunta, porque a ver, viene al hilo de empezar por el final, por la impatriación, y luego podemos hablar de la expatriación, pero ¿cómo ha sido para ti? Porque has vuelto hace 6 meses. Sí, 5 meses, ¿no? ¿Cómo ha sido? ¿No? Porque estuviste... 6 años he estado fuera. 6 años has estado fuera. ¿Cómo ha sido para ti? Bien, muy bien, porque hombre, al final vuelves a casa, o sea, al final volver a tu país yo creo que es diferente y te adaptas rápidamente. Es verdad que siempre existe un poco el síndrome este de he estado fuera, he estado rodeado siempre de gente extranjera, hablando de temas que no tienen nada que ver con conversaciones que hay aquí en tu país, y luego vuelves y dices, bueno, pues vuelvo a ver a mis amigos que me hace mucha ilusión, o vuelvo a ver a mi familia, pero te das cuenta que los temas de conversación pues son un poco los mismos, ¿no? Y son, los mismos que cuando te fuiste. Exacto, y los mismos que todo el mundo habla de lo mismo y tal, y dices, hombre, pues es verdad que cuando conoces a gente de tantos países, estás en ambientes tan diferentes, cuando estás expatriado, claro, aprendes muchísimo de mucha gente, de experiencias de vida totalmente diferentes, la problemática es otra, o sea, es verdad, pero yo sinceramente, nosotros yo creo que teníamos ganas de volver, entonces bueno, pues eso es algo que tampoco echas de menos, pero sí que es verdad que es uno de los grandes valores que te aporta el estar fuera, o sea, conocer gente tan diferente que cuando tú estás aquí en tu entorno local no te permite. Pero bueno, para nosotros la adaptación ha sido buena, teníamos ganas de volver, mi mujer también tenía ganas de volver y bueno, pues bien, familia, nos hemos adaptado ¿no? bien. Sí, la familia, pues al final por lo que todo el mundo se vuelve, o sea, que bien. Y luego en cuanto al trabajo, pues también muy bien, pues porque lo que comentábamos antes de la flexibilidad, es verdad que tengo caos de horarios, pues porque me tengo que levantar muy diferentes pronto. Zonas, por el tema de las zonas horarias, porque ahora estás aquí, tú llevas todo el mundo, que eso es importante. Sí, o hablo con todo el mundo, entonces también levantarme aquí por la mañana para hablar con Corea, luego con otros países, entonces bueno, pues al final los horarios son un poco caos, pero bueno, al estar cuando estás en casa todo se lleva mucho mejor. Entonces no has sentido para ti ninguna pérdida de identidad, que hablamos también en anteriores capítulos, porque, por ejemplo, yo en mi caso, que llevo ahora desde el 2007 en España viviendo, pues claro, decía, yo no sé cómo me encontraría yendo ahora a Alemania a vivir, ¿no? O sea, que lo comentábamos entre nosotras, que la sensación rara, ¿no? O sea, que... Sí, yo en mi caso no, yo en mi caso creo que también he mantenido una vinculación con España durante estos 6 años y entonces, bueno, pues la verdad es que no, para mí no ha sido una dificultad y bueno, pues... Quizá también sea un poco el tema de las culturas tan diferentes. Quizá, pues sí, pues que a lo mejor vuelves a algo que es como mucho más conocido para ti y bueno, y claro, allí es verdad pues que sí, que es todo muy diferente porque te comunicas menos con la gente, porque bueno, pues sí, es un ambiente tan distinto que cuando vuelves aquí pues te sientes como, oye, pues esto es lo, no sé, como habitual, te sientes que en casa, si es que al final eso... ¿Y cómo fue para ti, si volvemos 6 años atrás, qué piensas que fue la experiencia más difícil para ti como expatriado, que podrías ahora desarrollar incluso pues para incluirlo en las personas que se expatrian, sobre todo a un país, como tú has dicho, en el que todo es diferente, casi todo, ¿no? Bueno, yo creo para nosotros, tanto para mi mujer como para mí, lo más importante fue la comunicación, incluso luego para mí también en el trabajo, O sea, al final claro, es que la comunicación ha sido algo que es una barrera y es algo que dificulta mucho, pues porque, pues lo que digo, o sea, desde que por la mañana tú te levantas, te cruzas con un vecino y poder hablar o decir buenos días, o luego yo en el trabajo, pues bueno, pues porque la gente tampoco tiene un nivel no todo el mundo tiene un nivel de inglés suficiente como para hablar, o pues lo que digo, pues al final mi mujer estuvo en la universidad, ya es profesora universitaria, pero bueno, pues muchas veces, o sea, el problema de entablar conversaciones, de comunicarse, pues es algo que para nosotros, bueno, pues quizá fue la principal barrera o el principal inconveniente el principal que estresor, tuvimos. Porque al final es lo que tú has dicho, es un básico que a veces no te das cuenta. No, porque tú estás acostumbrado a que entra a una tienda y ya está, y hablas o no sé qué, o tú estás acostumbrado a que recibes al que te va a arreglar el aire acondicionado, no le das ningún... Pero claro, viene alguien, no sabes hablar, tienes que llamar a una persona, a ver, vamos a hablar. Y entonces, muchísimas veces venía alguien, pues venga, teníamos que llamar a la persona que nos estaba ayudando con todo este tema y era traducción simultánea. O sea, que al final, bueno, pues es que la comunicación es básica para el ser humano y bueno, pues muchas veces existían esos problemas. Y la sensación de dependencia, ¿no? También. Me imagino, claro, dependes de... Claro. Que ya no estamos acostumbrados, ¿no? de depender en una fase así. Muchas cosas no las puedes hacer por ti mismo. ¿Y cómo dirías que eso, qué herramientas crees que eso te ha aportado a tu bagaje profesional y personal, el haber estado en esa situación donde algo tan básico es
Bueno, muchísimas, pero ya no solo eso, sino el hecho de haber estado fuera, yo es algo que le recomiendo a todo el mundo, o sea, el haber vivido fuera, el estar expatriado, si la gente tiene la oportunidad y le gusta, es algo buenísimo, tanto para ti a nivel profesional como a nivel personal, para la familia. Yo siempre, mi mujer y yo lo decimos, que es algo que recordaremos toda la vida, y cuando estemos con 80 años ahí en la mecedora, diremos, ¿te acuerdas cuando estuvimos ahí 6 años en Corea? Y nos hemos traído recuerdos buenísimos y es una experiencia buenísima a nivel personal y a mí además a nivel profesional, también incluso a mi mujer también a nivel profesional, porque ha estado muy vinculada con la universidad. Entonces, para nosotros es una experiencia buenísima y que recordamos. Y luego al final, pues como siempre pasa, al final la memoria es selectiva y los malos recuerdos o las dificultades las vas olvidando y claro, te quedas siempre con lo positivo, entonces pues es algo muy positivo. Y luego yo creo una de las claves para integrarte o para realmente que la expatriación sea algo exitoso o algo interesante y que recuerdes bien, yo recomiendo a todo el mundo que abrace la cultura y que donde esté, que abrace la cultura, intente entender por qué se comporta la gente como es, que estudie la historia del país. O sea, al final todos los países, todas las culturas, todas las sociedades se comportan de una manera pues porque vienen de una historia atrás. Entonces, aprender la historia, entender la cultura, entender la sociedad, aprender el lenguaje también es muy importante. En el caso coreano es muy interesante porque nosotros estuvimos dando clases, mi mujer y yo, de coreano, y aprendes muchas cosas de cómo funciona la sociedad y la cultura, y ahora tampoco quiero aquí enrollarme, pero de verdad que hay muchísimos, podríamos enrollarnos de muchos ejemplos de cómo, por ejemplo, pues hay palabras que ellos las dicen de una manera y dices, ¿y por qué las dicen así? Bueno, pues entonces entiendes mucho a la sociedad y para mí eso es clave, o sea, entender la cultura, abrazarla y comprender dónde estás. Y luego la otra es integrarse, hacer cosas más allá de tu trabajo. Es decir, yo tenía mi trabajo, yo muy focalizado, trabajaba mucho, pero luego me busqué cosas para hacer fuera de mi trabajo. Por ejemplo, tuve la suerte de ser presidente de la Cámara de Comercio de España en Corea, me eligieron, estuve, bueno, pues y fue una actividad muy interesante, pues porque me permitió desarrollar también otras habilidades y salir un poco de mi foco del trabajo. Tuve mucha relación pues con el mundo diplomático, con embajadas, tuve muchos contactos. Mi mujer se metió en el mundo universitario, estuvo dando clases, se metió en una ONG ayudando a, bueno, hay un problema de abandono de niños, de adopción. Entonces, yo creo que al final, cuando tú te vuelves, dices, bueno, ¿yo qué legado he dejado? ¿No? Lo de siempre, yo he estado allí 6 años, me vengo y ¿qué he dejado allí? Bueno, pues he dejado mi trabajo, fenomenal, muy bien, ya me pagaban para eso, pues eso ya se da por descontado. Pero yo creo que una cosa muy positiva que nos traemos los dos es, oye, pues mira, yo dejo ahí mi legado de pues haber colaborado con la universidad, con una ONG, yo en la presidencia de la Cámara, el haber conocido mucha gente, el haber podido ayudar a otros expatriados, porque bueno, luego también mucha gente me llama, oye, que mi hijo está yendo a Corea a estudiar, que ahora es muy típico, ahora todos los estudiantes, ahora todos los estudiantes. ¿A Corea van? Todos los estudiantes están súper de moda, Erasmus ya está superado, ahora los estudiantes se van a Corea a estudiar. Entonces yo recibía a todos los hijos, sobrinos de mis amigos, les invitaba a comer, les decía si tenéis cualquier problema, les he ayudado a algunos de ellos porque algunos pues han tenido algunos problemas, entonces casi todos relacionados con la comunicación. Claro. Entonces bueno, pues al final yo, después de 6 años, digo, sigo en contacto con mucha gente allí, gente que todavía se acuerda de mí, que me escribe, me pregunta, y muchos son relacionados con el trabajo, pero hay muchos que no. Entonces yo creo que al final eso para mí es clave, o sea, integrarte en la sociedad, hacer algo más, dejar un legado, pensar cuando tú llegas, bueno, yo cuando me vaya de aquí, ¿qué quiero que recuerden de mí? Gente del trabajo y gente de fuera del trabajo. Claro, es que al final lo que tú estás contando es un ejemplo del lado positivo, de cómo una expatriación bien gestionada, tanto a nivel personal como por parte de la organización, puede hacer que ahora Carlos, que ya era un grandísimo profesional y persona, ahora lo sea incluso más, ¿no? Porque esas dimensiones, yo siempre hablo de que el bienestar tiene como estas 3 patas, ¿no? El ti mismo y ser tu mejor versión, que obviamente con todo lo que has incorporado te ha ayudado a ti y a tu familia, la parte social, cómo yo me relaciono con los otros y genero confianza. Yo estoy segura de que si tuviéramos más tiempo podríamos profundizar en cómo tú confías mucho más ahora, porque has tenido que confiar en un lugar que no sabes qué están diciendo, no sabes si estás en una reunión y están diciendo, y eso ha acelerado positivamente tus recursos, tu resiliencia, tu happy shifting, ¿no? Tu capacidad de cambiar, y luego por último el valor que le das a las cosas, ¿no? Sí. El cómo pones en valor. Sí, pero que también ha habido momentos difíciles, ¿eh? O sea, te dices, es un ejemplo positivo, pero bueno, también ha habido momentos difíciles y al final, bueno, pues también es difícil de gestionar y de verdad desde el punto de vista personal, no tanto profesional, que bueno, pues que bien, al final tú estás en tu trabajo, estás ocupado 8 o 10 horas en tu trabajo, luego yo también viajaba mucho, con lo cual, pues bueno, pues al final eso, pero o sea, yo
es verdad que lo más importante, y por eso nosotros afortunadamente en LG ponemos mucho foco en eso, es el tema personal, o sea, el tema de que la persona que va contigo, o las personas que van contigo, que estén a gusto, y tú mismo, luego, y si vas solo, tú mismo a nivel personal. O sea, pero que hay que hacer un esfuerzo también, lo que estamos escuchando. Hay doble responsabilidad, hay responsabilidad por parte de la empresa de facilitarlo y hay responsabilidad por parte del empleado de saber que va a entrar en una situación que no es fácil. Hay mucha gente que se expatria y yo creo que no sabe en el follón que se está metiendo. Claro. Entonces hay doble responsabilidad del empleado y de la empresa. La maceta que hablábamos, ¿te acuerdas? La maceta del talento, o sea, la planta somos nosotros y luego es la empresa, pero las dos tenemos que echar raíces, o sea, es un juego ahí de... un baile a dos bandas. Exacto, ¿no? Pero súper interesante, como han sido todas las conversaciones, la verdad, y agradecemos mucho, pues sobre todo la sinceridad, ¿no? Y todo esa actitud tan abierta, ¿no? Que evidentemente vendrá pues por toda esa experiencia que has podido hacer, ¿no? Atesorar. Y luego, perdonad, y una cosa también muy importante, pues estamos hablando de la salud mental, yo creo que también otra clave para tener una buena expatriación o una buena, como un viajero frecuente, ¿no? Para mí muy importante también es el tema del bienestar, del well-being. O sea, mantener un estilo de vida saludable es fundamental, en lo físico, en lo mental, en lo emocional. Entonces, a mí uno de los mejores piropos que ahora me están diciendo cuando he vuelto es «estás igual». Y digo, joder, pues qué bien, pues gracias. Hombre, yo creo que tengo muchas más canas y tengo el pelo más blanco, pero es que lo he hecho, o sea, ha sido intencionado. Yo he intentado mantener un estilo de vida saludable, yendo al gimnasio, durmiendo lo suficiente. O sea, desde el punto de vista físico, mantenerte saludable es muy importante y cuando estás expatriado es muy fácil que te dediques a comer comida, pues lo fácil, rápido, no sé. Luego si encima viajas, pues que tengas un follón con el jet lag, con la comida de los aviones, etcétera. Entonces, es muy fácil dejarse llevar y de abandonarse. Entonces, mantener un estilo de vida saludable desde el punto de vista físico, fundamental. Luego, desde el punto de vista mental, psicológico, tener otras ocupaciones más allá del trabajo, fomentar pues eso, la lectura, el hacer, yo también me he dedicado también a hacer la tesis doctoral, a investigar sobre el tema, un tema que me interesa mucho, el propósito corporativo, o sea, estar también abierto intelectualmente, o sea, la parte psicológica y luego la parte emocional, o sea, tener una estabilidad emocional con las personas con las que vayas. Si vas solo, pues oye, búscate la vida, pero si vas con más gente, si vas con tu familia, que ellos estén bien y que emocionalmente te apoyen, para mí es fundamental estos tres pilares, físico, psicológico y emocional, y para mí yo digo que esa es la clave del éxito de una expatriación. Sin duda, si tienes esos tres pilares bien arraigados y eres consciente y trabajas por ellos, creo que puedes ser exitoso. Y luego, evidentemente, claro, tienes que tener un trabajo que te guste, que te estés desarrollando, pero es que eso ya sabes a lo que vas, o sea, la parte del trabajo ya digamos que es algo ya dado. Y te puedo preguntar, Carlos, ¿has tenido alguna herramienta para que esto también te lo recuerden? ¿O eso ya es algo que tú tenías claro antes? ¿O habéis tenido alguna orientación, ¿no?, por parte de algún psicólogo, por ejemplo, alguien que se ocupa del bienestar, tanto en la empresa o personalmente? No, es algo que yo ya tenía claro desde antes, porque además ya también antes de expatriarme yo también estuve investigando mucho el tema de la estabilidad, y bueno, luego nosotros tenemos también unos programas de well-being donde se hablan de estos tres pilares y luego también se meten algunos otros pilares. Entonces, bueno, pues es algo que yo creo que también vas aprendiendo. Siempre has tenido muchísimo interés en eso, desde que yo al final, que te conozco. Sí, o sea, ya incluso yo siempre, o sea, esto que acabo de decirte, el físico, mental, emocional, también incluso al que no esté expatriado, o sea, para mí es importantísimo para ser un buen líder estar equilibrado en estos tres pilares, o para ser un buen profesional y todo. Entonces, bueno, pero yo creo que cuando estás encima fuera de tu entorno, en un entorno, digamos, que no es el tuyo, yo creo que todavía se hace mucho más importante. Muy bien. Perfecto. Carlos, ¿tienes tú alguna pregunta? Quizá ya que tenemos a Montse aquí, le podrías aprovechar. No, yo ninguna. Que seguro que te ha encantado LG, te encanta estar aquí. Hombre, en esta como casa siempre maravillosa que hemos construido, que es una casa coreana, hecha con estándares coreanos, que hemos inaugurado recientemente y que, bueno, que estamos muy orgullosos de haberla hecho porque es parte del proyecto Smart Dream que está desarrollando LG, de sostenibilidad y de hacer un mundo mejor. Al final nuestra empresa es Life's Good, queremos hacer la vida mejor para las personas, para los consumidores y también para la sociedad. Y creemos que podemos tener un impacto positivo en lo que hacemos a través de los productos que nosotros vendemos, y esta casa es un ejemplo de eso. Entonces, bueno, pues que Life's Good, también cuando estás expatriado,
y cuando Exacto, estás aquí. y cuando estás Life's en good casa. tiene que ser siempre. De hecho, respondiendo a tu pregunta, recuerdo que cuando nos conocimos, Great Place to Work, que tú acababas de empezar, yo diría en LG, por Sí, el sí, 2006 o 2009, 2009, que yo me estaba yendo. Igual era muy cerca de aquí, pero Sí. era muy pequeñito, estaba empezando, o sea, tú empezabas y ver no solo cómo has crecido tú profesionalmente, Sí. que es impresionante, no hay tantos directores de recursos humanos globales encima en una empresa coreana que estén aquí, para mí eso es remarcable, pero además ver cómo LG en lo que se ha convertido, ¿no? Sí, el proyecto Desde de sus principios transformación, ha sido brutal, entonces Sí, sí, eso es verdad. lo veo muy bonito por dentro y por fuera, que es lo que cuenta, o sea, Es verdad. LG is good. Exacto, muy bien. Pero sí, es verdad, hemos hecho un proyecto de transformación muy, Y muy se ve, interesante. Sí, sí. Se ve. Pues Así nada, que muchas felicidades. gracias por haber venido a nuestra casa Gracias a ti por invitarnos. Por invitarnos, exacto. y gracias sí. por la conversación, que ha sido Sí. muy interesante. Gracias. En la serie de grabaciones que hemos realizado de podcast sobre salud mental y movilidad internacional hemos descubierto muchos detalles. Los tienen ahí, se los recordamos ahora abajo de este vídeo, de esta imagen, donde lo pueden recuperar. Pero hemos sacado muchas conclusiones con invitados, hemos vivido la realidad de la salud mental en un entorno internacional y la verdad, Beri, que se nos ha quedado muy corto, porque hay muchas más empresas, muchos más invitados, pero hay buenas vibraciones, buenas sensaciones de cómo se está viviendo la salud mental en las organizaciones, ¿no? Eso es así, Fran, totalmente de acuerdo. Y bueno, agradeciendo también a Globality Health que haya apoyado esta iniciativa, ¿no? Y junto con Foro, pues la verdad es que tenemos un colaborador estupendo que nos acerca a las empresas, a las personas y bueno, que hemos tenido la suerte y poder ser valientes, ¿no? Porque al final también hay que atreverse de preguntarse con qué cosas, ¿no? Pues sé que lo estáis pensando, si estáis viendo esto tenéis ideas claves fundamentales sobre todo esto de la salud mental, que se está moviendo con mucha creatividad e innovación en las organizaciones, porque es un elemento sobre el talento clave también en nuestras organizaciones. Iremos a vuestras empresas y charlaremos con vosotros. Desde el Foro de Recursos Humanos, gracias Globality Health, en estos podcasts seguiremos con esta vocación de acercar los contenidos al mundo de las personas.